músico, poeta y loco. Y queridos amigos cibernautas, ya está con nosotros el periodista cultural José Legazpi, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas el día de hoy, uniéndose a la sección de músico, poeta y loco en Ánimo Laguna. Gracias, licenciado Salvador Delgado, por la invitación y colaborar un poquito con esta sección, y en Ánimo Laguna muy agradecido por la oportunidad que nos brindas. Agradecidos de tenerte aquí, porque pues bueno, nos vas a traer lo que es información, datos, historia y todo esto pues alrededor del mundo de la música y de todo lo que tiene que ver pues en este maravilloso mundo. Y bueno, precisamente el día de hoy nos vas a platicar acerca de Jim Morrison. Sí, Jim Morrison es un personaje importante del siglo XX en la cuestión de la rebeldía y que tuvo cambios importantes en cuestión de abrirse a las cuestiones de los placeres, el hedonismo, y abiertamente ser crítico de una sociedad norteamericana muy institucionalizada, con costumbres arraigadas, como se les conoce como primitivas, y él rompió esa parte, ¿no? Y su música realmente va en cuestión de recalcar esos vicios que tiene la sociedad, y él los llama como hipocresía social o individual. Él tiene también parte que ver con The Doors, tengo yo también entendido. Sí, los Doors fueron importantes. Para él fue una conjunción interesante que los llevó de la mano de Jim Morrison a ganar prestigio y dominar también mercados difíciles como el inglés. En Europa también fue importante, pero esa cuestión experimental poética fue la que lo llevó a cabo a la cuestión de la cúspide. Su primer disco de 1966, The Doors, fue un hit en Estados Unidos por toda esa frescura que traía, ¿no? Esa rebeldía de la juventud de esa época que buscaba ser aceptados y en base en principios ideológicos juveniles, ¿no? Precisamente era como que, a lo que yo tengo entendido, el boom de los años 60 cuando presenta este disco, y es por lo cual comienza a tomar muchísima fuerza en la historia de la música. Sí, es que también la cuestión personal cuenta mucho. Él también estaba versado y estudiado en cuestiones de filosofía, pero también en cuestiones de artes escénicas, porque estudió cine, ¿no? Y esa parte lo abre y sabe también expresar en el escenario todo el vocabulario de la cuestión corporal, que eso es importante, pero siempre y cuando con la rebeldía. La rebeldía fue importante, el exceso. Él decía que la vida era para vivirse, que hay que tenerle miedo más a estar vivo que a estar muerto, ¿no? Que el dolor estaba en la vida y que se terminaba con la muerte. Entonces, esas palabras fuertes para una sociedad pop de aquellos entonces, pues era realmente, es una locura, está loco, es un rebelde, hay que aplacarlo. Sí, precisamente, no era, creo, bueno, lo que yo tengo entendido, Sí. eres tú el experto, tan bien visto por toda la comunidad, pero sí tuvo su enorme grupo de seguidores, como te mencionaba, que comenzó a hacer el boom después de los años 60, iniciando los 70, tengo yo entendido. Sí, y sigue en la actualidad, es uno de los personajes más visitados en su tumba en París. Ajá. Y también esa muerte misteriosa que para muchos fue suicidio, asesinato, o también una sobredosis o un paro cardíaco, no se sabe realmente, y esa parte también la hace fascinante, ¿no? En las cuestiones de conspiración que a la gente le gusta, porque ese tipo de pensadores, artistas que dan una crítica y dan la parte en la llaga donde duele, entonces automáticamente se vuelven exquisitos, se vuelven parte fundamental de la histeria colectiva de la no dominación mundial, ¿no? Y eso lo hace atractivo, y también esa poesía rebelde criticando a sus padres, a la sexualidad, pero también a las cuestiones establecidas como la religión. Sí, precisamente. Y eso es considerado él uno de los rockeros ateístas más importantes del siglo XX, como un pensador de ese tipo, ¿no? Duro, crítico, sin mordaza. Y me hablabas acerca de este misterio que envolvió el deceso de Jim Morrison. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Del 71, él fallece el 3 de julio de ese año. Lo encuentran en la bañera muerto, según la autopsia que mencionan las autoridades policíacas de París, que así lo hallaron y que murió de un paro cardíaco. Esa es la parte oficial, pero la otra dicen que fue una sobredosis de heroína
y que lo conocían realmente decían que Morrison no se inyectaba heroína porque le tenía temor a las agujas y que fue realmente asesinado por la cuestión de la herencia que dejó, porque también de ese personaje loco de su mente trastornada dejó la herencia o sus bienes a su esposa Pamela Course, y que años después murió, y que también los familiares de Morrison pelearon ante las autoridades correspondientes que estaba viciado la herencia. Entonces se quedó los derechos de autor y de música y de explotación de imagen a los familiares de Pamela Course, o sea, los padres. A los padres. Y hasta la fecha, ¿sabes si sigue todavía, pues bueno, recibiendo esta descendencia, regalías por la música que se sigue escuchando hasta el día de hoy? Sí, 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 sí. Las regalías son muy importantes y la cuestión de imagen también. Ajá. Se reciben millones de dólares. Es una de las imágenes más explotadas y que más genera después de muerto, después de Elvis y de John Lennon. Él sigue y crea esa parte de la industria, ¿no? Porque esa imagen del chamán, del indio que busca la introspección interior, dejando fuera la burbuja social, buscas esa parte y la conexión con la naturaleza y ese hecho que lo marcó, según él, para muchos que fue una parte del mito de Morrison, que encontró que iba pasando en su camioneta con sus padres y que en ese momento hallaron a unos indios muertos o que lo estaban matando. Y ahí creó esa parte de búsqueda, de rebeldía, de buscar la esencia de la tierra, de la naturaleza, en el modo de la percepción, pero con la ayuda de las drogas, ¿no? En especial el peyote, que hizo un tratado de drogas, y el peyote como parte fundamental de esa sobreexplotación y sentimiento de encontrar la energía, en este caso, encontrar el ser. Son cosas paradójicas porque era ateo y después busca la percepción de una energía. Son de esos contrastes que tienen ese tipo de personajes, sus lados oscuros y sus lados realmente endebles. Porque él se manifestaba como ateo, pero sí se menciona esta parte de las energías, de las cosas que se manifiestan, que bueno, sí, es como mencionas, es un contraste pues un tanto diferente, pero que son parte de la misma personalidad que él fue desarrollando, de esa misma personalidad que inspiró a bastantes personas, quizás por ahí algunos músicos de la época, y que hasta el momento lo sigue inspirando. Por último, José, éxitos de Jim Morrison que hasta la actualidad, bueno, tú digas, todavía se siguen escuchando. Sí, como no, mira, el fin o the end es muy importante en el sentido de que te habla de la explotación del peyote en particular, donde saca esa parte rebelde, y también cuando se presenta con Ed Sullivan, le dicen que esa parte no la mencione, ¿no? Una parte de la letra, y la menciona y automáticamente es censurado. Y ese tipo de canciones pues, es la esencia de Morrison, ¿no? En particular, porque te demuestra la rebeldía, y también donde él menciona ciertas características de desagrado con sus padres y de hacer ciertas cosas con la madre, y crea ese mito rebelde, ¿no? Y ese bloque de choque cultural, en el sentido de la parte rebelde, que muchos lo aplaudieron, y la otra parte que viene siendo la cuestión conservadora, pues lo repudió, lo maldijo, que era una personalidad no grata, y en Estados Unidos en esa época ya no podía entrar en varios estados. The Doors lo censuraron, y aparte hay una en 1968-69 en Miami, donde supuestamente hace una escena donde saca el pene y hace una simulación de masturbación. Entonces, desde ahí empieza ya a buscarlo la autoridad y a censurarlo en todos los sentidos, y por eso se va a París a descansar y a escribir 3 libros de poesía, ¿no? Introspectiva, y de la misma línea de rebeldía y de la misma línea de esa búsqueda de zafarse de la hipocresía social. Ajá.
parte de lo que realiza también entonces 13 libros de poesía, no solamente la música, y que pues bueno, nos reiteras esta gran rebeldía que Jim Morrison pues se caracterizaba, a diferencia quizás de un Elvis Presley, un John Lennon, que manifestaban a lo mejor de diferente manera su ser, su personalidad y arriba del escenario. Bueno, Jim Morrison, un contraste un poco diferente, pero contemporáneos finalmente. Sí, él bailaba seductoramente, provocativamente, y él sabía el impacto que iba a tener y estaba teniendo, porque él estudió artes escénicas y sabía perfectamente también cómo buscar esa erupción con la gente, con la clase establecida, con los políticos, con los religiosos, con la parte conservadora de Estados Unidos, que reventó. Y por eso hoy Jim Morrison es considerado uno de los principales rebeldes del rock en el siglo XX, por ese parteaguas que hizo, ¿no? Y cómo logró él impactar la cuestión social de Estados Unidos, que es difícil, y aparte en un momento histórico donde Estados Unidos para esa época pues había matado a un presidente, también en esa época mataron a Martin Luther King, a Bob Kennedy y a varios activistas importantes, músicos que buscaban esa situación, y te das cuenta cómo ese impacto que tuvo en el 60 y parte del 70 fue importante para que el día de hoy sea considerado una leyenda de la música y de la poesía particularmente, que rompe reglas establecidas y que se va por la cuestión liberal. Un gran personaje de la historia musical, Jim Morrison, y que bueno, pues aquí tuvimos parte de la historia con el periodista cultural José Legaspi, a quien le agradezco muchísimo que bueno, pues esté aquí con nosotros ahora ya colaborando en esta sección de Músico, Poeta y Loco, y que próximamente estaremos platicando pues de más historia de la música. Y antes de culminar con la sección, ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales o en qué programas también pueden escuchar? Que gracias, estamos en Legaspi Cultural en Facebook. También los miércoles tengo un programa que se llama Expresión Cultural de 7 a 9 de la noche a partir de agosto, el cambio de horario, en Radio Universidad 89.5 de FM, donde también es tu casa. Gracias, claro que y sí. ahí estamos, es de cultura, es general, se habla de todos los aspectos culturales, porque todo es cultura en sí. Ajá, así es. Pues ahí están las redes sociales y también pues programas donde pueden escuchar al periodista cultural José Legaspi, Radio Universidad 89.5 a partir de agosto, que se regresen de vacaciones. Ya, exacto. Perfecto, y pues ahí en redes sociales. José, te agradezco muchísimo. Al contrario, Salvador, gracias por la invitación, y para mí es un placer colaborar en este bonito programa y dejar un poquito de ese conocimiento que hemos adquirido a través de los años. Perfecto, muchísimas gracias y con gusto te esperamos el próximo miércoles. Sí, gracias.